¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un video cortito de Siciliano en su taller. Después lo vamos a desarrollar con un poco más de tiempo. Pero bueno, es un poco la continuación de un video que alguna vez hice mostrando estas curiosas llaves francesas que cuando las compré unas 10. Sí, compré 10. Pero bueno, nada, al margen de eso, me asombró la calidad, dado que bueno, en la toma de contacto y en el trabajo cotidiano son excelentes. La verdad, no encontré diferencia alguna con las Baco, con la 0672, o sea, la que corresponde a las 10 pulgadas. Bueno, este tema yo lo había tocado hace aproximadamente un año. Después, bueno, el canal del amigo Maxi de MHC Tools tuvo una experiencia parecida con una Gedore que le encontró grandes similitudes con las de Baco. Creo que la de él corresponde a la de 6 pulgadas. Bueno, o a la denominada 70. Bueno, después las vamos a analizar a las dos unidades, pero en su momento me dijeron que cuando noté la gran calidad de estas herramientas, me dediqué a averiguar un poco de dónde venían y tratar de comprar más. Me fue imposible poder comprar más. Pero averiguando, me dijeron que estas unidades correspondían a un lote que fabricaba Baco para Gedore, sin ningún tipo de litografiado ni estampado de su nombre, ni sus medidas, ni sus nomenclaturas. Lo único que podemos observar, que no sé si se va a ver claro, es ese número que corresponde a una igual de Baco, código interno de fábrica. Así que bueno, nada, en algún lugar este lote, que yo pude comprar algunas, se perdió entre una fábrica y la otra, y con los años pudimos comprarlas así, como NN. Pero créanme que en la toma de contacto, en el trabajo cotidiano, es una herramienta que no tiene juego en absoluto, es una Baco. Cambiarán algunos detalles en el pavonado, pero nada. La curiosidad, que no la tengo acá, la tengo en las cajas, es que cuando compré la Gedore era exactamente igual a esta. Nada más que decía Gedore. Pero bueno, así cuenta la leyenda. Después, cuando comenté en su momento esta experiencia, esta curiosidad, muchos amigos saltaron y dijeron que era común, que eso pase, que bla, que bli. Pero no deja de ser un dato curioso. Se podría decir que esta NN es una Baco. Excelente herramienta, excelente calidad. Y bueno, el amigo Maxi, al que le mando un saludo, notó exactamente lo mismo. Así que nada, sentí como que tenía que hacer yo también un videíto reflotando mi experiencia, dado que cuando la conté yo, quedé solo como loco malo. Como ya estoy acostumbrado. Les mando un saludo, gracias por el apoyo.